Bien, chicos, buenos días. Voy a comenzar con el tema de leucemias agudas. Este tema que tocó en un día inhábil, pero sin embargo, pues ah, les voy a subir el video y ya ustedes deciden si lo ven hoy, mañana o incluso el miércoles, ¿no? También a las 8 de la mañana va a estar disponible una actividad, ¿sí? Para que hagan una síntesis. Ahí vienen las especificaciones del tema que también tocó esta semana, que tiene que ver con el síndrome mielodisplásico, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar con este tema de leucemias agudas, ¿sí? Bueno, en sí el término, de manera muy general, de leucemias es el aumento permanente, anormal y desordenado del número de leucocitos, ¿sí? O de precursores de leucocitos, lo que va a dar lugar a una invasión perdón, de la médula ósea e impide a su vez el desarrollo normal de las células progenitoras de la sangre. Es decir, lo que va a pasar es que va a desplazar a las células normales que deben de estar ahí. Entonces hay un crecimiento anormal de células, específicamente leucocitos, ¿sí? Y entonces con esto hay una falta de glóbulos rojos y plaquetas. Estas células se caracterizan porque crecen rápidamente, progresan rápidamente, ¿sí? Entonces sustituyen de la médula ósea normal las células por células blásticas de una clona originada en la transformación maligna de una célula madre hematopoyética. Es decir, que una clona, una célula que está dañada, comienza a proliferar, comienza a reproducirse y de esta manera es que desplaza las células normales que deben de estar ahí en médula ósea, ¿sí? Para que se considere leucemia necesita tener al menos el 20% de los blastos en médula ósea, ¿sí? En el caso de la clasificación, pues básicamente se puede diferenciar en dos tipos, ¿sí? En células de linfocitos T y B, en las cuales las células linfoides inmaduras, estas van a proliferar tanto en médula ósea, sangre y otros órganos, ¿sí? La leucemia representa el 30% de los cánceres o de los cánceres pediátricos, ¿sí? Siendo la primer causa de cáncer en este grupo de edad. La leucemia linfoblástica aguda constituye el 78% de todas las leucemias infantiles, ¿sí? Es muy común encontrarla entre los 2 y 5 años de edad. Ese es su pico máximo. Sin embargo, también se puede encontrar más abajo o más arriba de esa edad, ¿sí? Siendo la de subtipo pre-B la más frecuente. Esta es la más común de todas las leucemias linfoblásticas agudas, las de precursores de células B, ¿sí? Bueno, en los 70s se decía que esta era una enfermedad mortal, es decir, si algún niño o algún paciente le detectaban o diagnosticaban más bien leucemia linfoblástica aguda, pues la consideraban como una enfermedad mortal. Ah, le dio cáncer en la sangre, ¿sí? Actualmente los niños tienen una remisión alrededor del 95% y más del 80% de los pacientes se curan. Estos son datos de Estados Unidos, ¿no? Primer mundo, pero no les tengo malas noticias. Acá en México andamos sobre el 75% de los pacientes que se curan, ¿sí? En el caso de los adultos es un poco más baja la remisión del 80 al 90% y solo alrededor del 40% de los pacientes se curan, ¿sí? Es todavía un poquito, un peor pronóstico para los adultos comparados con los niños, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Es que solo la mitad de pacientes va a presentar leucocitosis, ¿sí? Es común que haya neutropenia, trombocitopenia y anemia. Esto ocasiona un cansancio en los pacientes. La neutropenia también y las infecciones también son frecuentes y eso ocasiona fiebre, ¿sí?
Algunos pueden presentar hemorragias mucocutáneas, encías también. A menudo hay esplenomegalia, hepatomegalia. El dolor óseo también es común en los pacientes que tienen LLA, ¿sí? Y esto es debido a que hay una infiltración de estas células leucémicas en la capa que recubre el hueso. Entonces, de alguna manera eso les ocasiona este dolor óseo, ¿sí? Que vamos a ver que no es común en otros tipos de leucemia. También se ha descrito que a menudo hay infiltración en meninges, testículos, ovarios, además de que hay presencia o puede haber presencia de estos linfoblastos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, para clasificar la leucemia linfoblástica aguda existen dos tipos de clasificaciones. Aquella descrita por la FAB, que es esa eh, comisión, por así decirlo, francesa, americana y británica, eso en el año de los 70. Básicamente esta clasificación se basa en el tipo de morfología que presentan los blastos o estas células, ¿sí? Entonces, para que se considere, nuevamente les digo, para que se considere ya leucemia tiene que haber 20% o más de blastos en médula ósea. Y entonces acá se clasifican en tres tipos, en el L1, L2 y L3. En el caso de los L1 van a ser blastos pequeños, sí van a tener escaso citoplasma comparado con el núcleo, poca variación de tamaño y forma de la célula, el núcleo va a ser redondo y habitualmente con un único nucleolo pequeño, ¿sí? El 85% de las leucemias está representada por este tipo, por el L1, ¿sí? Siguiendo con el L2, que es alrededor del 14%. Acá las células blásticas, perdón, son más grandes, presentan un citoplasma más abundante que la clasificación anterior, tienen un tamaño y forma de células muy heterogéneos, ¿sí? Ya como podemos ver no conservan más o menos el mismo tamaño. ¿Sí? El núcleo puede tener una forma irregular y con frecuencia tiene múltiples nucleolos. Y finalmente la L3. Sí, aquí las células van a ser grandes, vean, de forma visual se alcanza a percibir que el tamaño es superior a las anteriores clasificaciones, ¿sí? Con el citoplasma intensamente basófilo y con frecuencia se alcanzan a ver vacuolas, estas que vemos acá, de color blanco son las vacuolas, un núcleo redondo de cromatina fina y un nucleolo basófilo que a menudo también es múltiple. Sí, este se asocia también al linfoma de Burkitt, este tipo de leucemia. Este representa solo el 1%. Y entonces, pues a pesar de que es una clasificación ya antigua, ¿sí? O sea, que se realizó desde los años 70, pues se sigue utilizando. Realmente la clasificación de la FAB no se ha dejado de lado porque eso, pues de alguna manera clasifica el tipo de leucemia de acuerdo a su morfología, ¿sí? Y en el caso de la clasificación emitida por la OMS, ¿sí? Ya incluye algunas otras alteraciones, ¿sí? Acá no se basa en la morfología como tal, sino que se basa en otras características que tienen que ver con la citogenética, perdón, con el inmunofenotipo, la cantidad de DNA que puede haber en las células, ¿sí? En las células leucémicas. Y entonces, esta clasificación está dividida en dos partes, leucemia, linfoma linfoblástico de células B y de células T. Entonces, la clasificación va de la siguiente manera. Aquella, ya no voy a decir leucemia linfoblástico B, sino que puede ser no especificado de otra manera, puede ser esto con alteraciones genéticas recurrentes, ¿sí? Con una translocación 922, recuerden el que se genera el gen de fusión BCR-ABL1, un reordenamiento en este gen KMT2A, la generación de un gen de fusión, el ETB6-RUNX1,
esto ocasionado por la translocación 12-21, que influye a que haya neuploidía, ¿sí? Entonces esta neuploidía se traduce en la variación del número normal de cromosomas. Entonces si hay hiperdiploidía es que hay mayor cantidad de cromosomas. Ah, aquí está mal, ¿eh? Uno es hipodiploidía y otra es hiperdiploidía. La hipodiploidía se refiere a la baja del número de cromosomas, la hiperdiploidía al aumento del número de cromosomas, ¿sí? Entonces, también hay otras, continuando con la clasificación, que haya translocación 514, 119, genera estos genes de fusión, eh, este, entidad provisional, es decir, que no haya de forma permanente, ¿sí? Este gen de fusión, por eso es que se le clasificó como BCR-ABL1 like, es tipo BCR-ABL1, ¿sí? Así es como se clasifica, con también este isocromosoma en AMP21, ¿sí? Y finalmente la clasificación, pero ahora de células T, ¿sí? Es decir, de leucemia, linfoma, linfoblástico de células T. Entonces aquí se va a clasificar de como una célula T precursora temprana, y aquí también incluyen, antes no estaba esta clasificación, antes me refiero ya por el 2006, 2007, linfoma linfoblástico de células natural killer, ¿sí? Y entonces, pues ya saben lo que es la leucemia, ¿no? Como tal, pero de todas maneras acá les puse lo que representa un linfoma. El linfoma, pues más que nada es un tipo de cáncer sólido, ¿sí? Acá, en el caso de la leucemia, pues no es un cáncer sólido. En el caso del linfoma, pues sí es un cáncer sólido que se va a generar acá en el sistema linfático, ¿sí? Entonces, de manera general se han clasificado en dos tipos: el linfoma de Hodgkin y el no hodgkiniano. Entonces acá, en el de Hodgkin, pues se va a propagar este tipo de cáncer de forma ordenada, ¿sí? A través de los ganglios linfáticos. Y en el no hodgkiniano, pues es lo contrario, ¿sí? Se va a diseminar por este sistema linfático, pero de una forma desordenada. Y entonces los pacientes, pues presentan este tipo de, de cáncer. Bueno, cuando presentan este tipo de cáncer se puede apreciar eh, eh, este tipo de alteraciones en el cuello, porque pues aquí es donde van a encontrar estos ganglios, ¿no? Y entonces a eso es a que se refiere este linfoma, de que pues es un cáncer sólido, ¿no? Y entonces, como les había comentado, la clasificación de la, de la OMS, pues nos hablaba del inmunofenotipo, ¿sí? Y de la cantidad también de DNA que se puede determinar, todo esto por citometría de flujo. Sin embargo, primero vamos a ver esta clasificación mediante el inmunofenotipo. Acá, bueno, las células T y B van a expresar CD34, esta TDT, que es desoxinucleotidil transferasa terminal, y HLA, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿sí?, del estadio en el que se encuentre la célula, entonces va a expresar ciertos marcadores, ¿sí? Y estos marcadores van a ser detectables a través de citometría de flujo, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo los precursores de la célula B o la célula B en sus diferentes estadios, ¿sí? Como en el ProB presenta estos marcadores, pre-B, esos marcadores, pre-B, que recuerden que les comenté que es la más común, ¿sí? La leucemia linfoblástica aguda de células pre-B o de precursores de células B, que es en este estadio el que se presenta de forma más común, ¿sí? Y entonces estos van a ser los marcadores para poder identificarlo. La B inmadura presenta estos, y finalmente ya una célula B presenta estos marcadores. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues a través de la citometría de flujo nosotros podemos determinar cuáles son los marcadores que están presentes, ¿sí? De forma rutinaria, lo primero que se hace, si hay sospecha de un paciente que tiene leucemia linfoblástica aguda, primero pues le tienen que hacer un aspirado de médula ósea. A partir de eso tienen que determinar la cantidad
de blastos presentes. Si ven que hay más del 20%, entonces ahí es donde ya primero se hace el conteo, ven la cantidad de blastos, entonces se hace el análisis a través de microscopía, ¿sí? Y ahí determinan, o ahí la clasifican, ¿sí? Determinan si es L1, L2 y L3, y a partir de eso, pues se hace todo lo demás, ¿no? Que tiene que ver con esta parte este, de la clasificación, ¿sí? A través del inmunofenotipo. Y entonces, pues por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que esta célula, ¿sí? Presenta CD34, ¿sí? CD13 y CD33, ¿sí? Porque está en este cuadrante. Es un ejemplo, ¿eh? No habla de este tipo de células, ¿sí? Porque aquí nada más es un ejemplo de cómo se puede determinar. Si estuviera nada más de este lado, significaría que nada más tuviera CD34. Si estuviera de este lado, ¿sí? Que nada más tiene estas. Entonces aquí nos está hablando que la gran mayoría de los eventos o de las células presentaron estos marcadores, ¿sí? Nada más es como un ejemplo. Y entonces, continuando con esta parte del uso del citómetro de flujo, ¿sí? Y a su vez la clasificación, mediante el índice de DNA, recuerden la clasificación de la OMS, que puede ser leucemia linfoblástica aguda de células B, ¿sí? Se puede determinar si hay hiperdiploidía o hipodiploidía. Esto para determinar la cantidad de DNA que va a haber en una célula. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, toman una muestra de sangre, utilizan una muestra de sangre que tiene una cantidad de DNA normal en las células. Si quieren, lo pueden hacer ustedes. Ustedes toman su propia muestra, o le piden a alguien que lo haga, y entonces ese va a ser como su estándar, ¿sí? Su cantidad normal de DNA, ¿sí? Entonces, lo que hacen es hacer una serie de mezclas ahí con reactivos para que se pueda emitir ahí una fluorescencia, ¿sí? O una luz que va a ser detectada por el citómetro de flujo. Entonces, de manera normal vamos a ver un pico aquí que representa un valor de 1, ¿sí? Acá se le mete un estándar para ver que esté funcionando bien el reactivo y a su vez el aparato. Entonces, meten muestras, ¿sí? Porque ya le dijiste, este es el estándar, a partir de este me vas a hacer el corte. Hacia abajo va a ser hipodiploidía, si presenta un valor de 0.7 a 0.89 con respecto al normal que es 1, ¿sí? O para arriba si tiene hiperdiploidía, mayor o igual a 1.16. Entonces, aquí podemos ver cómo es un ejemplo de un gráfico que se puede ver cuando un paciente tiene hipodiploidía. Entonces, aquí tenemos el valor de 1 normal, el estándar, y vemos cómo la mayoría de las células presentan una cantidad baja de DNA. ¿A qué se refiere esto? O sea, que si ustedes hacen un cariotipo de estos sujetos, pues el cariotipo va a arrojar un número inferior de cromosomas, ¿sí? En lugar de que se observen ahí los 23 pares de cromosomas, pues se va a ver un número menor de cromosomas, ¿sí? En el caso de la hiperdiploidía, pues obviamente va a ser lo contrario. Acá vamos a ver que los valores van a superar al valor normal de 1 y entonces las células van a tener una cantidad mayor de cromosomas. Y entonces esto también se hace desde un inicio, es decir, una vez que ya determinan que sí fue leucemia linfoblástica aguda, que ya la clasificaron de acuerdo a la clasificación de la FAB, ya se determinó el inmunofenotipo y a su vez también se hace esto, ¿sí? Porque vamos a ver un poco más adelante, pero gracias a esta determinación se puede clasificar el riesgo de la leucemia y la clasificación impacta directamente con el tratamiento, ¿sí? Y bueno, y finalmente también esta clasificación de la OMS tiene que ver con la citogenética, es decir, todos esos rearreglos que se pueden determinar, ¿sí? Entonces,
el pronóstico de esta LLA también se puede basar en el número de cromosomas y otras características citogenéticas. Acá podemos ver cómo en este cariotipo no presenta el cromosoma 15, ¿sí? Es decir, sería y el cromosoma 22. Entonces, este sería un cariotipo de 44 menos 15 menos 22 XY, ¿sí? Entonces, quiere decir que es un niño, un paciente o un paciente masculino que no tiene presente el cromosoma 15 y el 22. Entonces, pues ahí ya se puede hablar de alguna aneuploidía y a lo mejor la cantidad o el índice de DNA pues obviamente va a salir inferior a 1, pero puede ser que no alcance la hipodiploidía, ¿sí? ¿Por qué? Por la cantidad de cromosomas. Ojo, los pacientes que tienen hipodiploidía por lo general les faltan, no sé, 10 cromosomas, ¿sí? Entonces, y también hay algo que se le denomina near haploidía, es decir, que es cercana a la haploidía. Eso quiere decir que los pacientes tienen alrededor de 23 cromosomas. Imagínense que las células tengan eso. No todas sus células, que quede claro eso. O sea, son las células malignas, las células cancerosas, ¿no? Son las que van a presentar esas alteraciones, no todas las células de su cuerpo. Entonces, por eso es que esta determinación se hace al diagnóstico, es decir, en el momento de la toma de muestras se tiene que hacer este análisis, porque una vez que ya están en tratamiento, pues ya estos cariotipos se observan de manera normal, porque pues se están eliminando todas esas células cancerígenas y entonces están quedando, o las clonas pues malignas, y entonces están quedando las células normales, ¿no? Entonces, como les decía, pues esa variación en el número de cromosomas, reordenamientos del material genético dentro o entre cromosomas, es decir, que haya translocaciones. También eso se puede apreciar en un cariotipo, es decir, que el brazo corto se vaya al brazo largo, o haya una fusión ahí, también se pueda observar, o que le falte algún brazo a alguno de estos cromosomas, ¿no? Entonces esas aberraciones se pueden clasificar en dos tipos, en las numéricas y en las estructurales. En estas tienen que ver con reordenamientos e intercromosómicos, y en las numéricas, pues aneuploidías, euploidías, mixoploidías, ¿sí? Y entonces, pues de acuerdo a esa clasificación de la OMS, pues vamos a ver qué características tiene cada uno de estos reordenamientos que se pueden encontrar en, en la, en este tipo de leucemia. Entonces, por ejemplo, cuando es la translocación 922, es del peor pronóstico que existe. O sea, tienen un muy mal pronóstico los pacientes. Se presenta en el 25% de los adultos, pero ya en niños es baja la prevalencia, es del 2 al 4%. Este reordenamiento también en este gen, en el KMT2A, tiene un pronóstico desfavorable y se ha visto que es más común en lactantes, ¿sí? La translocación 1221 está presente en el 25% de los niños, es muy rara en adultos. También tiene un pronóstico, acá más bien tiene un pronóstico muy favorable, es decir, que más del 90% de los pacientes tienen una tasa de curación. Entonces, o la tasa de curación es más del 90% en los pacientes. Entonces, si comparan esta fusión con alguna de estas o con algún otro reordenamiento de los que hemos visto, o esta fusión, pues esta tiene un mejor pronóstico. Entonces, si se determina que el paciente tiene esta fusión, a pesar de que se genera esa fusión, uno podría decir, uy, va a tener un mal pronóstico. No, al contrario, es favorable. ¿Sí? Hay ciertas características, de acuerdo a esta clasificación, que nos pueden indicar si va a ser favorable o no. ¿Sí? Y uno podría pensar, a pesar de que es una alteración, es favorable para el paciente. ¿Sí? Aquí otra vez, nuevamente aquí me equivoqué, es hipodiploidía. ¿Sí? Entonces, que no se les olvide, primero está la hiperdiploidía, está presente en el 25% por ciento de los niños, ¿sí?
Pronóstico muy favorable, perdón, es muy favorable en los niños, es decir, cuando hay hiperdiploidía sí les favorece, es bueno que tengan cromosomas de más, y les había comentado creo en la clase pasada, sobre todo cuando son los cromosomas 4, 10 y 17, ¿sí? Y esto nuevamente por cuestiones de estadística, ¿no? Han visto que de 100,000 niños que tienen esos cromosomas de más, el 90% o el 25% más bien de sus niños tienen un pronóstico muy favorable, ¿no? En los adultos no es común, pero acá al contrario es desfavorable, ¿sí? Entonces, vean cómo una misma alteración, ya sea en niño o en adulto, cómo cambia, ¿no? Acá es favorable y acá es desfavorable con los adultos. Cuando tienen hipodiploidía, no hiperdiploidía, es un pronóstico desfavorable para ambos. De hecho, se presenta en alrededor del 1%, no es tan común. Acá es el 25% la hiperdiploidía, la hipodiploidía se presenta alrededor del 1%, y la gran mayoría de los pacientes que tienen hipodiploidía, digo la gran mayoría, no todos, mueren. ¿Sí? Es un pronóstico muy desfavorable. Entonces, ahora sí regreso o retomo la parte del índice de DNA. Si al paciente le determinan un índice de DNA bajo con hipodiploidía, entonces intervienen en él de manera rápida en el tratamiento, ¿sí? Entonces se trata de eliminar todas esas células leucémicas que tienen hipodiploidía, porque saben que ese paciente pues puede morir rápido. Entonces, además de que el tratamiento, ¿sí? Todavía es más agresivo, ¿sí? Porque tienen que atacar a esas células. Entonces sí es un poco más agresivo el tipo de tratamiento que se le da a los pacientes que tienen hipodiploidía. En el caso de esta translocación, la 514, hay un pronóstico incierto, puede ser que les vaya bien, mal, es indistinto. Se presenta, es raro, se presenta en el menos del 1% tanto en niños como en adultos, ¿sí? La translocación 119, ¿sí? Tienen un pronóstico favorable, ¿sí? Con el tratamiento actual, el tratamiento que se le da actualmente a los pacientes con LLA, ¿sí? Está presente en el 6% de los casos en niños y es poco frecuente en adultos. Y en el caso de las células o la leucemia relacionada con las células T, es alrededor del 50 al 70% de los casos van a presentar un cariotipo anormal, ¿sí? Es decir, que puede haber alteraciones en esos pacientes que tienen leucemia linfoblástica de células T. Ninguna de las alteraciones que se presentan, ¿sí? Es decir, alguna alteración, alguna fusión, alguna deleción, se ha asociado con características biológicas o resultados específicos. Es decir, aquí no hay algo que nos diga, pues tal translocación tiene un pronóstico favorable o desfavorable. En este caso de las leucemias de células T, no es tanto así, ¿sí? Y además que no es tan común, es más común de las células B, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a todas estas alteraciones que se pueden determinar en los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda, se puede inferir en el tratamiento, ¿sí? Es decir, de acuerdo a toda esa clasificación de la FAB y de la OMS, pues se pueden determinar alteraciones cromosómicas, moleculares e inmunológicas, ¿sí? Todas estas, obviamente, pues de una vez diagnosticadas en el paciente, se puede determinar si el pronóstico de la enfermedad va a ser favorable o desfavorable. Y entonces a partir de eso se va a implementar un tratamiento óptimo para cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, la categoría de riesgo, pues hay baja, estándar y alta, ¿sí? Eh, ya se determinó que tienen leucemia, entonces hay que saber, el fenotipo de precursores de células B es una clasificación de riesgo baja, ¿sí? Si el paciente está entre los 1 y 9 años de edad, una cuenta de leucocitos menor a los 50 por 10 a la 9 células por litro, un índice de DNA mayor a 1,16, es decir, que tenga hiperdiploidía, ya vimos eso.
la fusión ETB6-RUNX1, que es esta de acá, ¿sí? Entonces tiene un pronóstico favorable, sin infiltración a sistema nervioso central o a testículo o ovario, en el caso de las niñas, sin translocaciones 1.19, 4.11, 9.22 o rearreglos en MLL, aquí en cursivas es un gen. Además, los niveles de la enfermedad mínima residual menor a 0.01% al final de las 6 semanas de inducción a la remisión. Menos del 0.01%. O sea, nomás por decir que no está negativo, ¿no? Es decir, que después de 6 semanas de la inducción a la remisión, prácticamente que no se encuentran células leucémicas, ¿sí? Entonces, si tiene todas estas características, pues es considerada o es considerado ese paciente como de bajo riesgo, ¿sí? Caso contrario, en una clasificación de alto riesgo, que sean mayores a los 10 años, ¿sí? Acá pues de 1 a 9 años también incluye a los recién nacidos, ¿sí? Entonces ellos también van a ser considerados como de clasificación baja. Entonces si son superiores a los 10 años, una cuenta superior a los 50 por 10 a la 9 células por litro, un índice de DNA menor o igual a 80, que eso nos indica hipodiploidía, y ya vimos esa parte. Los niveles de la enfermedad mínima residual del 0.01%, es decir, mayor al 0.01, entonces que sí se detectan células, ¿sí? Leucémicas. Infiltración a sistema nervioso central, es decir, aquí determinan si hay presencia también de, de estos blastos o linfoblastos en médula ósea, no, perdón, en líquido cefalorraquídeo, en testículo, en ovario, y que esté presente esta fusión, la BCR-ABL1. Acuérdense que vimos que es de las consideradas de peor pronóstico. Entonces, una vez que se clasifica, pues se puede asignar o se puede implementar un tratamiento adecuado para el paciente, ¿sí? Entonces, para ver esta parte del tratamiento, pues está separado en 3 partes. Primeramente es la inducción a la remisión, ¿sí? Aquí hay una quimioterapia, se le administra un quimioterapéuticos de manera intensiva, ¿sí? La cual va a estar designada, o el propósito va a ser terminar con las células leucémicas, ¿sí? Estas que crecen rápidamente, y el objetivo, pues más que nada, es restablecer la hematopoiesis normal. Este puede durar alrededor de 4 semanas. De ahí viene la consolidación o intensificación, ¿sí? Es decir, acá era eliminar de manera rápida, intensiva a estas células leucémicas, y acá se trata de erradicar aquellas células que hayan quedado, aquellas células residuales, células leucémicas, ¿sí? Incluye múltiples ciclos de quimioterapia intensiva, ¿sí? Dura alrededor de 8 semanas. Entonces aquí va a eliminar clonas resistentes y también la penetración a órganos santuario. ¿Saben cuáles son los órganos? Ay, les estoy preguntando como que si estuvieran acá. Bueno, se los dejo de tarea y me lo van a responder. Mantenimiento, una vez que ya se erradicaron todas las células, es estabilizar la remisión, ¿sí? Eliminando la reaparición de células leucémicas resistentes a fármacos, ¿sí? Uno podría decir resistentes, pues ni que fueran bacterias, ¿no? Pero sí, las células, ya saben, han buscado también mecanismos de evasión del sistema inmunológico, y también hay células que pueden resistir al tratamiento como tal. Acá, cuando el paciente ha completado su tratamiento con la quimioterapia intensiva, ¿sí? Necesitan tomar quimioterapia oral durante 120 semanas. Entonces, una vez que están en esta fase en el mantenimiento, pues también se están monitoreando de que pues, no haya células leucémicas, ¿no? Y entonces al final se puede determinar si el paciente pues se curó completamente. Algunos recaen, entonces pues ahí depende mucho de pues ya de cada individuo, ¿no? Los principales tratamientos es el metrotexato, ¿sí? Funciones antagonistas del folato,
que va a causar megaloblastosis, leucocitopenia y trombocitopenia. La vincristina, este fármaco que es común, que se utiliza en estos pacientes con LLA, inhibe la polimerización de la tubulina, ¿sí? A estos microtúbulos en la metafase. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Parar el ciclo celular. Pero recuerden que no nada más va sobre las células leucémicas, también va sobre células normales. La daunorubicina, ¿sí? Esta principalmente va a inhibir esta síntesis del ADN, ¿sí? Y a partir de este ADN, pues la síntesis del ARN o la transcripción, ¿sí? Entonces, tiene la capacidad de intercalarse entre los pares de bases, imagínense, de este fármaco, ¿sí? También se ha visto que interfiere en la actividad de las polimerasas, ¿sí? Para la síntesis del DNA, en la topoisomerasa 2, regula la expresión génica, ¿sí? Además de la transcripción, ¿sí? También tiene que ver con reacciones de oxidación-reducción, ¿sí? Va a generar radicales libres, que son altamente reactivos, tóxicos. Entonces, imagínense todo eso que se le administra a los niños o a los pacientes que tienen LLA, pues por eso es que se sienten tan mal, ¿no? Bueno, eso es por parte de la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver a la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Esta es una clasificación todavía más amplia, ¿sí? No es tan pequeña como en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, y hablo de la morfología, ya nada más se clasifican en L1, L2 y L3. Acá tenemos desde el M0 hasta el M6, ¿sí? Esta va a ser común en niños menores a 1 año, rara en niños mayores y adolescentes, ¿sí? Los leucocitos van de 5 a 30 por 10 a la 9, ¿sí? Células por litro. 90% de los pacientes van a presentar mieloblastos en sangre. Hay anemia, trombocitopenia y neutropenia. Esto ocasiona palidez, cansancio, fiebre con infecciones, hematomas y hemorragias. Hay infiltración de las células malignas en mucosa, como puede ser en las encías. También puede haber infiltración en la piel. Acá no es tan común el dolor óseo como en los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda, solo se presenta en el 25% de los casos, y el 50% de los casos presentan esplenomegalia. Lo que puede causar es hiperuricemia, ¿sí? Esto va a ser causado por el aumento del recambio celular. Hiperfosfatemia, ¿sí? Porque se van a alisar las células y también va a haber destrucción ósea progresiva. Hipocalcemia, destrucción ósea progresiva, entonces eso hace que se libere el calcio, que se libere el fosfato, ¿sí? Por la lisis celular y por la destrucción ósea. La hipopotasemia también es común en el diagnóstico. No quiere decir que sea hipopótamo, sino que haya una baja del potasio, ¿sí? Una vez que se lleva a cabo cuando están en tratamiento, es decir, que ya les administran los quimioterapéuticos, se puede generar algo que se denomina síndrome de lisis tumoral, es decir, que estás rompiendo los tumores, ¿sí? Pero eso puede ocasionar hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y además hiperuricosuria, ¿sí? Y se ha visto que la hiperpotasemia, puede ser mortal. Entonces, aquellos pacientes, ¿sí? Que presentan este síndrome de lisis tumoral, al desarrollar hiperpotasemia, puede ocasionarles la muerte, ¿sí? Por eso es que tiene que ser altamente regulado. Y entonces, también acá hay una clasificación por parte de la FAP y por parte de la OMS. Entonces, por parte de la FAP, ¿sí? Pues también tiene que ver con la morfología, ¿sí? Entonces es de acuerdo al grado de madurez que va a presentar la célula, ¿sí? Entonces la clasificación, véanla, es superior a la de la FAP también, pero de la leucemia linfoblástica aguda ya era L1, 2 y 3. Acá es M0, que las células van a tener diferenciación mínima, M1 sin maduración, M2 con maduración. La M3 se considera como leucemia promielocítica aguda,
M4 mielomonocítica aguda, M4-EO, porque tiene que ver con que haya eosinofilia, es decir, mielomonocítica aguda con eosinofilia, M5A, ¿sí? Que es monocítica aguda, poco diferenciada, la B bien diferenciada, la leucemia eritroide aguda, o también se le conoce como eritroleucemia aguda, y finalmente la M7, yo les había dicho que hasta la M6, la M7, que es la megacariocítica aguda. Entonces, los que van de la M0 a la M5 comienzan con formas inmaduras de glóbulos blancos y la M6 comienza con formas inmaduras de glóbulos rojos. La M7 se inicia con formas inmaduras de plaquetas, ¿sí? Entonces, esas son las características principales. Ahorita vamos a retomar esa parte, pero primero vamos a ver la clasificación de la OMS, ¿sí? También, igual que en la de la LLA, pues tiene que ver con rearreglos, ¿sí? Entonces, acá está la LMA, leucemia mieloide aguda, con translocación en cromosomas 8 y 21, ¿sí? Puede ser por inversión del cromosoma 16 o translocación 16-16, ¿sí? Translocación 5-17, 9-11, esta es la PML rara, eh, pero rara no porque sea rara de rara, sino porque así se llama el gen. De hecho es con alfa, es alfa, ¿sí? Translocación 6-9, inversión del cromosoma 3 o translocación 3-3. En el caso de la megacarioblásica puede haber translocación 1-22. La clasificación también continúa con la LMA asociada a mielodisplasias, que va a incluir aquellos pacientes que han sido diagnosticados previamente de un síndrome mieloproliferativo o mielodisplásico. La leucemia mieloide aguda no especificada, ¿sí? Entonces, cuando no es especificada por esto, entonces se clasifica acá y prácticamente la clasificación se asocia con la FAP, ¿sí? Con maduración mínima, con maduración, y entonces aquí les pone M1, M2, M4, mielomonocítica, monocítica aguda, eritroide, megacarioblásica aguda, basófila aguda, con fibrosis aguda, y finalmente el sarcoma mieloide. Entonces vean la clasificación por parte de la OMS, todavía es mayor que la de la LLA, ¿sí? Entonces todas las que no entran aquí, las clasifican acá y prácticamente se asocian con la FAB, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo está eso. Entonces, retomando esta clasificación por parte de la OMS, vienen aquellas LMAs con anomalías genéticas. Me voy a regresar para que vean qué es esto, lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquellas que tienen translocación en cromosomas 8 y 21, ¿sí? Entonces generan este gen de fusión. Va a estar presente en el 5% de los casos, va a ser común en niños y adultos jóvenes, puede haber eosinofilia, va a haber un pronóstico favorable, pero si hay monosomía del cromosoma 7 es desfavorable. Es decir, que en el cariotipo sea 45 menos 7 XX o XY, ¿sí? Entonces, si hay monosomía del cromosoma 7, pues es desfavorable. La alteración genética es suficiente para el diagnóstico, independientemente del conteo de blastos. Acuérdense, arriba de 20 blastos o 20% de blastos ya se considera como leucemia. Y a partir de eso van a determinar si es una leucemia mieloide o si es una leucemia linfoide. Pero acá, si tiene esta translocación, ¿sí? Independientemente de la cantidad de blastos, ya se considera suficiente para el diagnóstico de esta leucemia, ¿vale? La que tiene inversión en el cromosoma 16 o translocación 16-16, perdón, me brinqué acá. Aquí podemos ver estos mieloblastos, tienen citoplasma granular, ¿sí? Se alcanzan a ver, no apareció en la imagen, quería que apareciera una imagen, pero no apareció. Bueno, los bastones de, de Hoyer, ¿sí? Y también hay cierto grado de maduración. Va a ser similar a la clasificación de la FAB a la M2, ¿sí? Entonces, ojo con esto, esos bastones de Hoyer no son más que una fusión de lisosomas, es decir, restos de lisosomas que se van a fusionar
más adelante sí viene la imagen, ya me acordé. Entonces se van a observar ahí en el citoplasma. Entonces son lisosomas fusionados que a su vez van a tener cristales, van a tener enzimas lisosómicas y entonces eso va a brindar esa característica, va a determinar la presencia de estos bastones de Hoyer, ¿sí? Entonces, continuando, les decía, ahora venimos o vemos la parte de esta clasificación que tiene que ver con la inversión 16 o translocación 16-16, ¿sí? Aquí la LMA tiene un factor de unión central, se denomina CBF, ¿sí? Representa el 5 al 8% de los casos. Se ha visto, se ha descrito que también los pacientes que tienen esta inversión o translocación tienen alteraciones en los genes KIT, FLT3, JAK2 y RAS, ¿sí? Esto se refiere a que en el mismo cromosoma 16-16 hay una translocación, es decir, un cromosoma 16 se transloca con otro cromosoma 16, a eso se refiere, pero uno podría decir, no pasa nada, pues es el mismo cromosoma, sí, pero hay una translocación de P13 con Q22, o sea, no está bien, pues, ¿sí? O puede haber una inversión, que el mismo cromosoma se invierta, ¿sí? No es de que gire nada más, sino que hay una inversión, ¿sí? En sangre periférica y médula ósea hay mieloblastos, monoblastos y promielocitos, ¿sí? Hay una buena tasa de remisión y alrededor del 50% de los pacientes logra curarse. La alteración genética también acá va a ser suficiente para el diagnóstico, independientemente de la cantidad de blastos. Entonces, si ya existe esto, ya se considera o ya entra dentro de esta clasificación de leucemias. Hay un incremento de las líneas mieloide y monocítica, ¿sí? También pueden aparecer eosinófilos, esto en sangre periférica. Bueno, acá la translocación 15-17, continuando con esa clasificación, que es la PML rara, representa el 5 al 10% de los casos, va a prevalecer en adultos jóvenes. Esta alteración también va a ser suficiente para el diagnóstico. Va a haber presencia de promielocitos hipergranulares anormales y además va a haber liberación de gránulos. Estos gránulos lo que pueden ocasionar es una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Entonces acá podemos ver dos tipos de variantes. La variante hipergranular, que va a ser la más común, ¿sí? Es decir, que presenta una gran cantidad de gránulos. Todos estos que se ven aquí en el citoplasma van a ser los gránulos. Y la variante microgranular con núcleos bilobulados. Acá se pueden observar, acá vemos el núcleo que no está lobulado, es decir, no está así como dividido, sí, pero sí se alcanzan a ver más gránulos. Todos estos que vemos acá en el citoplasma van a ser los gránulos. Y acá pues está lobulado o bilobulado, ¿sí? Y los gránulos se presentan en menor proporción respecto a esto, ¿sí? La translocación 9-11, ¿sí? Representa el 6% de los casos, es común en niños. Acá se van a ver blastos grandes con citoplasma abundante, cromatina nuclear fina, esto en el núcleo, y también se van a observar pseudópodos, son como este tipo de, pues, pseudópodos, son como protuberancias ahí en la membrana plasmática, ¿no? Eh, los blastos pueden observarse gránulos y vacuolas, pues se alcanzan a ver estas blancas, recuerden que son las vacuolas. El pronóstico va de intermedio a desfavorable, ¿sí? O sea que es así como muy ambiguo. Puede irles medianamente bien a tener un pronóstico poco favorable, ¿sí? La translocación 6-9, que también forma parte de la clasificación por parte de la OMS, este es un subtipo raro, ¿sí? Se presenta en alrededor del 1% de los casos, va a afectar a niños y adultos con una mediana de 13 en el caso de los niños y 35 años en el caso de los adultos. Aquí las líneas celulares presentan dispoiesis, 50% de los casos van a presentar vasofilia leve. Para que haya o para que se considere como leucemia, leucemia, aquí dice leucemia linfoblástica, está mal, leucemia mieloblástica o mieloide aguda, perdón.
se me hace que exista todo. Es LMA, todo esto es LMA. Ya ven que luego uno copia y pega la diapositiva y se basa como plantilla. Entonces se me fue ese error. Una disculpa, es leucemia mieloide aguda, pero aquí les puse LMA y ya vieron que todo es LMA. Bueno, entonces aquí sí se requiere que al menos el 20% de los blastos estén presentes para que se considere como leucemia mieloide aguda. Es un pronóstico favorable, es decir, los pacientes sí tienen un pronóstico favorable y se ha visto de que los pacientes les va mejor cuando hay un trasplante halogénico de células madre. En el caso de la LMA, ¿sí? Con inversión del cromosoma 3 o translocación 3.3, es raro. También está presente en alrededor del 1 al 2% de los casos, va a prevalecer en adultos. ¿Sí? Estos presentan anemia, plaquetas normales, trombocitopenia o trombocitosis. Bueno, sí, es raro esto, ¿no? Puede ser que haya trombocitopenia o trombocitosis. Morfología de blastos puede ser variable. Los neutrófilos aquí se van a observar hipogranulares, plaquetas gigantes y raras, es decir, que la morfología va a estar rara. Núcleos megacariocíticos desnudos, no van a tener ahí la envoltura o la membrana nuclear. Y en médula ósea puede haber megacardioblastos aumentados y displásicos. El pronóstico es sombrío. Ese término así de que pues les va mal. ¿Sí? Por eso es que es sombrío. Y finalmente tenemos a la LMA megacardioblástica, ¿sí? Con translocación 1.22. ¿Sí? Este subtipo es raro, está presente en menos del 1% de los casos, va a prevalecer en niños menores a 3 años, ¿sí? Y sobre todo en niños que tienen trisomía 21 o síndrome de Down. Van a presentar organomegalia, pues, prácticamente casi todos los órganos van a estar aumentados, anemia y trombocitopenia. ¿Sí? Los blastos tienen características de megacarioblastos, van a tener de 12 a 18 micrómetros de diámetro, un núcleo redondo o ligeramente dentado, va a haber fibrosis en médula ósea, ¿sí? Entonces, esa fibrosis va a generar una punción seca o aspirado sin partículas, es decir, que cuando se hace el aspirado de médula ósea, prácticamente no se obtienen muchas células, por eso es que se denomina punción seca, ¿sí? El pronóstico es favorable con quimioterapia intensiva, ¿sí? Y bueno, entonces ahora vamos a ver a todas aquellas que no se ajustan en esta clasificación, ¿sí? Que son todas aquellas leucemias que no tienen translocaciones ni inversiones, entonces no se clasifican como estas, ¿sí? Entonces por eso es que se denomina leucemia mieloide aguda no especificada, ¿sí? Entonces, aquí, pues, como les dije, no se agrupan ahí y se van a agrupar de acuerdo a la morfología, fenotipo y reacciones fenotípicas, ¿sí? Como es en el caso de la FAP. Acá para el diagnóstico, pues sí debe de haber al menos 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea. Y este tipo de leucemias van a representar el 25% de todas las leucemias mieloides agudas. Entonces, acá les pongo nuevamente la clasificación que ya habíamos visto. Y entonces vamos a ver a la leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima o la M0. Bien, a pesar de que, bueno, ¿se acuerdan de esta imagen que les prometí de los bastones de Hoyer? No sé si se pronuncia así, Auer, Hoyer, como Manuel Neuer. Bueno, este, acá, a pesar de que es de acuerdo a la morfología, pues sí, como dice aquí, también tiene que ver acá con el fenotipo. Y eso lo van a determinar, o el inmunofenotipo lo pueden determinar, ya vieron, por citometría de flujo. Entonces, acá los blastos van a tener CD13 positivos, 33, 34 y 117. ¿Sí? Se van a ver los bastones de Hoyer, ¿sí? Que les había dicho, que son estos lisosomas fusionados, ¿sí? Con que van a presentar cristales y enzimas lisosómicas y se alcanzan a apreciar de esta manera en estos tipos de células.
Sin embargo, donde son más comunes, donde casi todos están presentes, es en M1, M2, M3 y M4, ¿sí? Pero también en algunas células de, de esta clasificación se pueden observar. Representa menos del 5% de las LMA, ¿sí? Es común en lactantes y en adultos mayores. Blastos negativos a mieloperoxidasa y al negro Sudán. Sí, ese negro Sudán es una prueba que se utiliza para identificar células que son de origen monocítica, ¿sí? Entonces, pues te puede determinar o te puede servir para distinguir entre una leucemia monocítica, granulocíticas, si son linfocitos, linfoblastos, eritroblastos. Ahorita vamos a ver dónde da positivo y dónde da negativo. Sí, al final vamos a ver una tabla que resume las principales pruebas que se utilizan para determinar o para poder diferenciar entre las diferentes leucemias. ¿Sí? La leucemia mieloide aguda sin maduración, que corresponde a la M1, ¿sí? Pues es igual, ¿sí? Si se fijan, CD13, 33, 34 y 117 representa el 70% de los casos, perdón. Los blastos pueden constituir el 90% de las células no eritroides en médula ósea. También se ven blastos con bastones de Hoyer positivos acá a mieloperoxidasa y negro Sudán. Sí, como les había dicho, van a estar presentes en el 90% de las células no eritroides, menos del 10% de maduración de la serie granulocítica, ¿sí? Que van a estar más allá del estadio promielocítico, ¿sí? La leucemia mieloide aguda con maduración M2, esta va a representar o va a presentar con más del 20% de los blastos y 10% de células en estado de maduración del linaje de neutrófilos, ¿sí? Menos del 20% de precursores de linaje monocítica, también hay bastones de Hoyer y otros aspectos de displasia, ¿sí? Los blastos, como vimos, alrededor del 20% o más de células nucleadas, esto en médula ósea, maduración mayor al estadio de promielocito, ¿sí? En más del 10% de las células no eritroides. En la clasificación de estas tipos de leucemias mieloides agudas, ahora vamos a ver a la que se conoce como mielomonocítica aguda o que es muy similar a la clasificación de la FAB que representa la M4, ¿sí? Los leucocitos van a estar elevados, va a haber células mieloides y monocitoides tanto en sangre periférica como en médula ósea. Los monoblastos y los pronomoblastos van a constituir el 20% menos de las células medulares, ¿sí? Hay células positivas, antígenos mieloides CD13 y CD33, también antígenos monocíticos, ¿sí? Es decir, todas estas células van a ser positivas a las CD13, es decir, van a tener estos marcadores CD13, CD33, ¿sí? Y los monocitos, pues obviamente 14, 4, 11B, 11C, 64 y 36. Acá hay cambios citogenéticos inespecíficos, es decir, que puede haber rearreglos, translocaciones, inversiones, pero no hay algo que determine esto es común, sino que puede variar, ¿sí? No hay algún patrón definido en este tipo de leucemia, ¿sí? Entonces, como vemos, pues va a haber células mieloides y monocíticas. Por eso es que pues da positivo eh, tanto pues, las células mieloides, o sea, se puede determinar a través de estos antígenos de superficie, se puede determinar o se ha determinado que hay tanto células mieloides como células monocíticas, ¿sí? Las leucemias monoblásticas y monocíticas agudas, que es la clasificación M5, va a corresponder al 5% de los casos de LMA, es común en jóvenes. Más del 80% de las células de médula ósea van a tener este origen monocítico, por eso es que van a ser positivos a CD34, 4, 11B, 36, 64 y 68. Los blastos van a ser grandes, ¿sí?
van a tener abundante citoplasma, no van a tener gránulos, ¿sí? Y grandes núcleos prominentes, como lo podemos ver acá. Vean, aquí es los eritrocitos, pero vean el tamaño de los blastos, pues realmente son grandes, ¿sí? Al presentar maduración, es decir, una vez que maduran, se les considera como promonocitos. Entonces, en las leucemias monocíticas, los promonocitos son los equivalentes a los blastos, ¿sí? Entonces, en el otro caso, los blastos, que tiene que haber 20% de blastos, acá pues tiene que haber promonocitos. Entonces, son todos estos que vemos acá, van a ser los promonocitos. La prueba de esterasa inespecífica da resultados positivos y también va a haber anomalías citogenéticas que van a ser inespecíficas, ¿sí? Nuevamente no hay un patrón determinado de las alteraciones citogenéticas, ¿sí? Bien, en el caso de la leucemia eritroide aguda, que es la M6, se van a clasificar o subclasificar en dos tipos: la eritroleucemia aguda y la leucemia eritroide pura. Entonces, 50% de las células nucleadas de médula ósea van a ser normoblastos y más del 20% mieloblastos, ¿sí? En el caso de la leucemia eritroide pura, 50% de las células nucleadas van a ser pronormoblastos y 30% normoblastos basófilos, ¿sí? Y entonces acá vemos en esta imagen la presencia de estas células con diferentes núcleos, ¿vean? ¿Sí? Entonces, y va a haber también asincronía megaloblástica en médula ósea, es decir, que el tamaño, vean, no hay un tamaño así, un patrón definido, ¿sí? Entonces, hay asincronía ahí en este tipo de células, ¿sí? Son comunes los reordenamientos complejos y la hipodiploidía. En este tipo de clasificación ya determinaron que ciertas alteraciones citogenéticas o numéricas también de los cromosomas son comunes. Suelen estar afectados los cromosomas 5 y 7, es decir, que en esos cromosomas pueden haber deleciones, alteraciones, translocaciones o simplemente eh, deleciones completas o parciales de estos cromosomas. La tinción del ácido periódico de Schiff da positivo en normoblastos. Puede ser difuso, es decir, que puede ser eritroide mieloide, o en bloque, para determinar que sea eritroide puro. Es decir, que nada más haya de esta línea eritroide, o acá puede ser de los dos, eritroide mieloide, ¿sí? Los eritrocitos nucleados van a estar presentes en sangre periférica y van a representar el 50% del total de las células nucleadas. También va a haber sideroblastos anulares, cuerpos de Howell-Jolly, ¿sí? Aquí la evolución clínica es maligna y rápida, ¿sí? Entonces no es tan de buen pronóstico. Y en la clasificación de la leucemia megacariocítica aguda M7, bueno, aquí las características van a ser displasia en todas las líneas celulares. Va a haber displasia en todas las líneas celulares. Para el diagnóstico debe haber 20% de blastos, de los cuales el 50% debe ser origen megacariocítico. Los megacarioblastos varían en tamaño, ¿sí? Los nucleolos, pues sí se van a alcanzar a apreciar, pero vean cómo estos blastos, pues van a tener diferente tamaño, forma, el tamaño del núcleo. Aquí prácticamente es muy poquito el citoplasma, acá abunda o es mayor cantidad de citoplasma respecto a esto. Acá prácticamente no se observa citoplasma, que el tamaño es superior a todas estas demás células, ¿sí? Entonces va a haber megacariocitos inmaduros, ¿sí? Y células con vesículas citoplasmáticas. Bueno, aquí se alcanzan a ver algunas vesículas. Los megacarioblastos identificados por inmunotinción, como lo podemos ver en esta imagen, aquí se utilizan anticuerpos, ¿sí? Hay un factor que se denomina el factor de von Willebrand, ¿sí? Citoplasmático.
o también para antígenos de membrana plaquetarios, como puede ser CD41, CD42B o CD61. Entonces se hace ese tipo de tinción y así es como se pueden identificar, ¿sí? Y ya casi para finalizar, tenemos a las leucemias agudas de linaje ambiguo, ¿sí? Aquí no hay una clara evidencia de que el tipo de linaje, por eso es que se clasifican en este tipo, entonces no se pueden clasificar como tal, por eso se le denomina así linaje ambiguo. No hay antígenos de linaje específico, y en otros casos hay más de un linaje, por lo que no es posible clasificarla. Es decir, que puede ser que provenga de diferentes linajes este tipo de leucemia y por lo tanto entran en esta clasificación. No se pueden agrupar en ninguna de las que ya vimos anteriormente. Entonces, a pesar, ya esta creo que es la última diapositiva, sí. A pesar de que las técnicas moleculares, ¿sí? Es decir, ya sea el análisis molecular, el análisis mediante citometría de flujo, el análisis citogenético que se puede determinar a través del cariotipo, eh, pues cada vez eh, han avanzado mucho y son de gran ayuda. Realmente todos estos tipos de técnicas moleculares, citogenéticas, eh, realmente han favorecido mucho en la actualidad para la clasificación y otra para el diagnóstico de este tipo de- de leucemias, tanto de la leucemia linfoblástica aguda como la leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, este, pues sí, han ayudado bastante. Sin embargo, las técnicas citoquímicas no pueden ser desplazadas porque así como la clasificación de la FAB que ya se hizo en el caso de la leucemia linfoblástica aguda en la década de los 70 y de las mieloide también empezó en los 70, pero la última, la más actual, fue en los 80. Pues estas van a servir, realmente son como el estándar de oro, lo que se tiene que hacer como base cuando se realiza un diagnóstico y una clasificación de las leucemias. Entonces, las técnicas citoquímicas no pueden ser desplazadas, porque gracias a estas técnicas sirven o son importantes para la diferenciación de las leucemias agudas y lo vamos a ver en esta tabla, ¿sí? Tenemos a la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, la leucemia mielomonocítica aguda, la leucemia monocítica aguda y la leucemia megacariocítica. Entonces, estas pruebas de tinciones citoquímicas es para determinar la presencia de mieloperoxidasa, ¿sí? Cuando se utiliza el negro de Sudán, ¿sí? Que lo vimos, que era para identificar células de origen monocítico. Esta que es el naftol ASD cloroacetato esterasa, ¿sí? El alfa-naftil butirato esterasa y finalmente el alfa-naftil acetato esterasa, ¿sí? Bueno, entonces si se hacen estas cinco tinciones o determinaciones, entonces gracias a eso se puede clasificar y determinar qué tipo de leucemia es. Por ejemplo, si se hace una prueba de mieloperoxidasa y da negativa, pues entonces ya puedes descartar a este tipo de leucemia, la leucemia linfoblástica aguda, esta leucemia, la megacariocítica, y nada más te quedan estas dos, ¿sí? Y entonces, a partir de esto puedes hacer estas dos pruebas y puedes determinar qué es LMA, ¿sí? O en cambio, si te da, no sé, quieres determinar si es una leucemia linfoblástica aguda, pues entonces haces la prueba de mieloperoxidasa, entonces te da negativa, ya descartas a estas, entonces si puedes seguir haciendo más pruebas, si se fijan, estas prácticamente son muy, muy similares, ¿sí? Pero acá pues ya da positiva, esta sí da positiva, acá es difuso, pero en esta pues sí es focal. Entonces, gracias a estas pruebas, puedes determinar de alguna manera puedes inferir en cuál tipo de leucemia es la que está presente en el paciente.
Sin embargo, pues a la par puedes hacer todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el inmunofenotipo, pues que eso sí te va a dar un resultado más certero. Y a su vez con la microscopía, ¿sí? Y gracias a eso, pues puedes llegar a un diagnóstico todavía más acertado, ¿no? Bueno, entonces, de mi parte es todo. Ahorita voy a subir, bueno, en un ratito más voy a subir el video y la actividad también va a estar disponible, ahorita son las 7 de la mañana, va a estar disponible a las 8 de la mañana. Pues en cuanto esté disponible lo subo. Voy a hacer las modificaciones donde detecté los errores en las diapositivas y también se las voy a subir, se las voy a compartir, ¿sale? Entonces, muchas gracias. No sé cuándo vayan a ver este video, pero lo tienen que ver antes del miércoles. Cuídense, chicos, y pasen un feliz Día de Muertos.